Hola, hoy vamos a hablar de la comunicación. Para entender un poco lo que es la comunicación, vamos a decir, para comenzar, que la comunicación es un proceso. Siguiendo una lógica didáctica, si decimos que la comunicación es un proceso, lo que debiéramos explicar es, entonces, ¿qué es un proceso? Vamos a definir un proceso como una sucesión de hechos que producen un resultado particular. Es una continuidad. Sucede un hecho, sucede posteriormente otro y otro y otro, y el hecho de que se hayan producido de esa manera, en ese orden, va a producir ese resultado. Por ejemplo, una torta va a ser el resultado de un proceso. Vamos a tener los ingredientes: harina, huevos, agua, leche, manteca, etc. Tampoco me voy a poner a dar una clase de cocina. Todo eso hay que mezclarlo. Después hay que colocarlo en un molde. Después hay que hornearlo. Entonces necesito los elementos y tengo un orden. La mezcla va antes que colocarlo en el molde. Y colocarlo en el molde va antes que hornearlo. Si horneo solamente los huevos primero, el resultado no va a ser el mismo. Entonces, si se comprende este concepto de proceso, hay una secuencia, un orden que debe seguirse para que el resultado sea el deseado. Entonces, lo definimos como una sucesión de hechos que producen un resultado particular. En este caso, por ejemplo, la torta. Es el resultado buscado, deseado o específico que se buscó o que se dio. Ahora vamos a ver un poco más esto. Algunos hablan de hechos concatenados. La palabra concatenado nos hace referencia a una cadena. La cadena compuesta de eslabones. A cada eslabón le sigue el eslabón siguiente. Ese es el orden de la secuencia de un proceso. Estos hechos pueden ser tanto naturales como pueden ser humanos. Por ejemplo, la lluvia es un proceso natural o es parte de un proceso natural de evaporación del agua que está en la tierra, de lagos, ríos, humedad que está en el suelo, evaporación, formación de nubes, condensación, lluvia. Todo eso es un proceso. O los procesos a veces son humanos, como por ejemplo la fabricación de la torta. Entonces, habiéndonos quedado claro que la comunicación es un proceso, enganchamos ahora a trabajar sobre la definición y el tema comunicación. Como siguiente imagen, les voy a dar a leer esto. Les voy a dar un momento para que hagan el esfuerzo de entenderlo y seguramente lo van a poder leer. Bien, si no llegaron a leerlo todo en la primera secuencia, lo van a poder leer en algún repaso que hagan de este video. Al principio les habrá causado algún tipo de inconveniente, sin embargo, haciendo un poquito de esfuerzo, seguramente han entendido totalmente el mensaje que estaba ahí escrito. Entonces, hay una cuestión y es que nosotros estamos condicionados a ver de determinada manera. Vamos a seguir trabajando sobre lo que es la comunicación. Cuando hablamos de comunicación, hablamos de un proceso, que ya les quedó claro, espero, por el que se transmite y se recibe información. Es el proceso por el cual se transfiere información de persona a persona. Fíjense, nosotros estamos hablando
y nos vamos a enfocar especialmente en la comunicación organizacional. Vamos a ir analizando todos los elementos que integran el proceso de la comunicación. Siempre vamos a tener una figura que es el emisor, que es quien elabora el mensaje. Hay un emisor que tiene una idea. Este emisor tiene una idea, tiene una intención, por algo dice lo que dice. Cuando hablamos del emisor, ¿por qué está diciendo lo que está diciendo? Hay una intención, hay un deseo de decir algo. El emisor siempre tiene una intención. Y tiene un mensaje. Y ese mensaje se lo quiere enviar a alguien. Y ese alguien que va a recibir el mensaje se llama receptor. El receptor es quien va a recibir el mensaje. El destinatario. Entonces, acá tenemos ya los dos miembros, o las dos partes de este proceso de comunicación. Un emisor y un receptor. ¿Les queda claro? No les queda claro. Eso en chino quiere decir atención. En castellano se escribe atención, en chino, quiero creer que Google Traductor funciona, atención en chino se escribe así. Esto no lo entendían, la palabra atención sí la entienden, pero el mensaje en los dos casos es el mismo. Entonces, el emisor que tiene un mensaje, en este caso, atención, debe realizar un proceso que se llama codificación. Si yo para comunicarme con ustedes armara toda esta clase con el mismo contenido en chino, probablemente ustedes no entenderían. Si yo lo hago en idioma español, idioma castellano en realidad, sí. Entonces la codificación que estoy usando es la adecuada. Entonces llamamos codificación a un conjunto de signos que significan algo, que comunican algo. Esa codificación tiene que ser una codificación adecuada para el receptor, adecuada para que el receptor entienda lo que se está diciendo. Esta codificación, este mensaje codificado, es lo que se envía desde el emisor hacia el receptor. ¿Cómo se envía? Por medio de un canal. A ver, ¿qué estamos hablando? ¿Cuáles son los canales que están interviniendo en esta clase? Vamos a identificar un poquito. El emisor en este momento soy yo. El receptor son ustedes. El mensaje es todo lo que les estoy contando sobre comunicación, que es un proceso, que existe un emisor, un receptor, etc. ¿Qué canal estamos empleando? Bien, varios canales. Por un lado, Internet. Por otro lado, un canal visual. Por otro lado, un canal auditivo, porque me están escuchando. Fíjense todos los canales que se están empleando en forma simultánea. La codificación, idioma castellano. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos adelante. Entonces, el mensaje codificado, les dije, viaja por el canal. En este caso, ¿qué puede pasar? Que ese canal, ese mensaje que viaja, entre comillas, por el canal, puede pasar bien o puede pasar con interferencias. ¿Cuáles pueden ser las interferencias?
el volumen un poco bajo, internet está lento, entonces me veo todo cortado, se cuelga internet, ahí se obstaculiza por completo. Entonces vamos a tener que, si la señal se entrecorta, van a entender mal, pero va a molestar. Ahora, si se cortó internet, es lo que llamamos un ruido total e impide la comunicación. En los dos casos se trata de ruidos. Técnicamente la palabra que define cualquier elemento que interrumpa o que disturbe la comunicación va a ser técnicamente un ruido. Si es algo que molesta, es un ruido parcial. Si es algo que interrumpe, es un ruido total. Bien, volvemos a nuestra transparencia inicial. Entonces tenemos el emisor que elabora el mensaje con una intención, que lo codifica, lo envía a este mensaje por un canal hacia el receptor. El receptor tiene que decodificar, tiene un trabajo, debe decodificar. Cuando ustedes leyeron hoy al principio ese mensaje con todas las letras desordenadas, pudieron decodificar igual. Aun cuando las letras estuvieran desordenadas, las pudieron decodificar. Estaba confuso, pero no imposible. Haciendo un pequeño esfuerzo, ustedes pudieron decodificar el contenido de ese mensaje. Eso es el concepto de decodificación. ¿Qué hace el receptor con ese mensaje que recibió? Muchas cosas. Puede realizar una acción. Por ejemplo, yo le digo a alguien, por favor, cierre la puerta. Cierra la puerta. Realizó una acción. Entendió, el mensaje era, este emisor, que soy yo en este caso, elaboro el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Necesito que cierren la puerta. Codifico, ¿cómo? Cerra la puerta. Envío un mensaje de audio. Por favor, a la persona que está ahí al lado, junto a la puerta, cerra la puerta. Decodificó, desarrolló una acción. Cerró la puerta. Yo podría haberle dicho, a ver, con la manito, así, así, a ver si me sale, ahí está. Un gesto así, y si me entiende, acá con la cámara es complicado, si me entiende, lo va a decodificar y también va a cerrar la puerta. Le dije expresamente yo que cerrara la puerta, él hizo un signo, un gesto, que sirvió o fue suficiente como para ser decodificado y el mensaje fuera cerrar la puerta. Recibe el mensaje y hace una acción. O puede ser que me diga algo y me diga, no puedo cerrar la puerta porque está trabada. Entonces, a esta comunicación en devolución, llamémosle así por el momento, este mensaje, ahora acá en el receptor se convierte en un emisor, a este mensaje que nos envía diciéndonos algo como respuesta a lo que recibió, la llamamos en castellano retroalimentación o la llamamos feedback en inglés. Cuando ustedes avancen o investiguen sobre este tema o lo googleen para buscar más información, lo van a encontrar. Aún en castellano, aún siendo literatura en castellano, van a encontrar la expresión feedback porque es muy usada de esa manera. Bien, todo esto que les estuve diciendo sucede en un contexto. Fíjense, ahora vamos a avanzar con esto del contexto, pero fíjense un pequeño detalle. Poniendo el ejemplo del cerrar la puerta. Yo veo la puerta abierta, la quiero cerrada, hago un gesto, y alguien lo pescó, lo entendió, cerró la puerta. ¿Cuánto tardó todo esto?
muy, muy poco tiempo. Pero sin embargo, el proceso se dio completo. Tenemos el emisor, que elaboró el mensaje, eligió el canal, lo codificó, el receptor decodificó, pudo haber un feedback o pudo haber una acción. Entonces, el proceso se da completo aun cuando sea en muy poco tiempo. Esa es la diferencia entre un proceso, para distinguir un proceso, en el proceso se dan todos los pasos. Esto es lo que quiero destacarles en este punto. En el proceso se dan todos los pasos. Lo que pasa es que a veces se dan tan rápido y a veces en acciones tan habituales que nos parece que no pasa todo esto. No, está pasando todo. Entonces tenemos que tener en claro cómo funciona nuestro proceso de comunicación. Bien, en este contexto, todo este proceso de comunicación se da en un contexto, que es un tiempo y un lugar. Ese contexto está definido por circunstancias particulares que rodean al acto de comunicación. Ustedes me dicen, ¿y contexto qué? Y bueno, por ejemplo, que ustedes estén mirando esta clase por video es parte del contexto. Seguramente ustedes quisieran estar en el aula, quizás. Yo seguramente quisiera estar en el aula. Me gusta mucho más estar en el aula que hablándole a una camarita, aunque sé que ustedes están atrás. Pero el contexto nos define esto. Entonces, algo que no pensábamos que iba a ser lo óptimo, hoy lo es. Esa es parte del contexto. Elementos del contexto. Si yo, por ejemplo, a ver, con la camarita, les hago, ahí está. Hago así. ¿Acá qué quiere decir? ¿Está todo ok? ¿Me siguen? ¿Cómo va todo? Si ustedes están haciendo buceo y alguien les hace alguna seña como preguntándoles cómo están y ustedes hacen así, lo que van a hacer es agarrarlos de acá y los van a subir automáticamente. Porque en buceo esto es la codificación de para arriba. Ven también que el mismo símbolo, el mismo signo, según el contexto, cambia el significado. Si estoy en la época de la mafia en el sur de Italia y hago así, que voy a matar a alguno. Nuevamente, cambio de contexto, en buceo esto quiere decir me estoy quedando sin aire. Entonces, el contexto define lo que sucede en este proceso de comunicación. Bien, vamos ahora hacia... Entonces, a ver, como repaso, el emisor transmite el mensaje es lo que yo quiero decir, el receptor es quien recibe la información, y acá hay dos componentes básicos que yo les quiero destacar. Yo uso, les cuento, estas diapositivas o estas transparencias como ayuda a memoria. Lo verbal y lo no verbal. Lo verbal es lo que yo les digo, lo que ustedes están escuchando. Cuando hablamos de lo no verbal, estamos hablando de gestos, por ejemplo, todo lo que acompaña. Ustedes acá no se nota mucho, yo soy de mover mucho las manos. Todos los gestos que acompañan a la comunicación. Es importantísimo trabajar y conocer eso. Hay una parte, un aspecto que es lo que se denomina metacomunicación, que es todo el contenido que está rodeando la comunicación y que o apoya o contradice a la comunicación. En la comunicación verbal y no verbal. Lo dejo esto para que no se los voy a leer totalmente, pero
La comunicación no verbal, lo que sí les digo es que tiene que ser coherente con la verbal. Les recomiendo seriamente ver esta serie. Es una serie que creo que estuvo en el aire 2 temporadas. La serie se llama Lie to Me, traducido sería Miénteme o Mentime. Acá está el link, yo lo voy a poner al pie de este video porque está disponible en YouTube los primeros minutos del primer capítulo de la primera temporada. Son unos pocos minutos. Entendamos que es una serie, pero está muy bien actuada, sobre todo esta primera introducción está muy bien actuada, donde se ve cómo pequeñas microexpresiones pueden llegar a mostrar mucho del mensaje que se está enviando. Si nosotros estamos pensando en hacer comunicación dentro de las organizaciones, lo que nosotros digamos tiene que ser coherente con lo que nuestro cuerpo transmite. Entonces, ustedes tienen que, de alguna manera, estar atentos a esto. Les recomiendo mirar por lo menos este capítulo para que vean estos minutos, para que vean la importancia de la expresión no verbal. Y les sugiero que ahonden en el tema. Les decía, que ya lo hemos comentado, el proceso de comunicación ocurre en un contexto espacial e histórico. Acá el problema que estamos teniendo con el coronavirus es definitorio. Y ya nos metemos ahora a la comunicación dentro de la organización. Si hemos definido a la organización como un grupo de personas con un objetivo en común, este grupo de personas tiene que estar coordinado. Y para que esté coordinado, tiene que interactuar. Y la forma de interactuar es a través de la comunicación. Entonces, una adecuada comunicación nos puede beneficiar en el proceso natural de la organización, o si tenemos una comunicación inadecuada, nos puede actuar negativamente en nuestros objetivos, o en el logro de los objetivos, mejor dicho. Cada organización va a elegir su propia codificación y su canal. A ver, repito, cada organización tiene su codificación y su canal. ¿Hay un canal mejor que el otro? No. Por ejemplo, en una pequeña empresa, a la mañana se reúnen todos, el jefe los junta a todos los empleados, el dueño, el encargado, los junta a todos. Bueno, hoy se hace esto, distribuye tareas, y esas órdenes verbales siguen el canal adecuado. ¿Es suficiente con eso? Sí. Uno de los empleados dice, jefe, mañana no vengo porque tengo que ir al dentista. Bueno, listo, mañana no vengas. Fíjense, acá hay un canal específico y una codificación. ¿Cuál es? Idioma castellano, verbal. ¿Es adecuada? Sí. ¿Por qué? Porque está determinado por la persona que gestiona. Acá, ese que gestiona, que es el encargado o el dueño, es el que estableció que esa forma era adecuada. Y así funciona. A esa comunicación que se da dentro de la mecánica, dentro de la codificación y canal establecido por la persona que gestiona, la llamamos comunicación formal. En una organización grande, normalmente gran parte, no toda, pero gran parte de la comunicación formal se va a hacer por escrito. Hoy en día también
En muchos casos el email o el WhatsApp va a funcionar como comunicación formal suficiente. Pero lo importante es que esa comunicación va a ser formal en tanto la persona que gestiona o el grupo de personas que gestiona determinó que esa es la forma establecida por la organización para que sea reconocido y que sea válido. ¿A qué se puede referir la comunicación formal? A cualquier cosa, generalmente referido a la organización, obviamente. Pero, a ver, ¿qué puede ser una comunicación formal? Hay que hacer tal trabajo, hay que parar tal máquina para hacer mantenimiento. Por ejemplo, el empleado pide la licencia, la pido para tal fecha porque me quiero ir de viaje. Todo eso es comunicación formal. Festejar un cumpleaños, ¿será formal o no? Y yo les planteo esto. En una organización donde hay un espíritu familiar, donde nos conocemos todos, quizás el hecho de festejar o de que todos sepan que hoy es el cumpleaños de Juan es algo que nos importa a todos y está en la parte de la comunicación formal. ¿Por qué? Porque la organización lo considera importante y además se notifica a través del canal establecido. Entonces, fíjense, cuando hablamos de comunicación formal, es toda la comunicación que se transmite por los canales establecidos por aquellos que tienen el poder de establecer los canales. A diferencia de la comunicación formal, va a haber... entonces, por eso es importante definir cuáles son los canales de información en la organización. Es importantísimo que quienes tienen el poder de definir los canales de información los definan, porque si no van a quedar definidos espontáneamente y va a ser o puede llegar a ser caótico. Todo lo que no es, o toda aquella comunicación que no siga el canal establecido, el canal formal, va a ser comunicación informal. ¿Qué hice el fin de semana? ¿Qué es el cumpleaños de alguno? Pero no vino por la comunicación formal. Toda la comunicación que surja, que no siga los canales establecidos, la vamos a llamar comunicación informal. Les voy a dar un ejemplo de comunicación. Esto está más referido al marketing, pero para que ustedes vean la significación de la comunicación y de la adecuada codificación. Esta es una foto de una Mitsubishi, una camioneta Mitsubishi, como se comercializó en Argentina, la Mitsubishi Montero. Una camioneta que ha tenido muy buen mercado, se ha vendido en todo el mundo, todo el mundo. Acá les voy a mostrar otra foto. Esta es una foto sacada en Brasil, Foz do Iguazú. Pero fíjense que el nombre no coincide con la Mitsubishi Montero. Es la misma Mitsubishi Montero. La Mitsubishi Montero se llama Mitsubishi Montero solamente en Argentina. En el resto del mundo se llama de esta manera. ¿Por qué no se llamó en Argentina? Por la connotación, el significado que tiene esta expresión en nuestro país. Entonces, una adecuada codificación, o al revés, una inadecuada codificación hubiera sido para esta gente negativo. Por eso en Argentina la llamaron Mitsubishi Montero. Como síntesis, el proceso de comunicación incluye desarrollo de una idea, la codificación. Fíjense la importancia que les mostré recién con este ejemplo de la Mitsubishi Montero, una adecuada codificación de acorde
al receptor que va a escuchar ese mensaje. Transmitirlo por los canales adecuados, asegurarnos que sea recibido, asegurarnos que se pueda decodificar, tratar de que el mensaje, por la forma en que esté redactado, implique aceptación y uso, y estar atentos a la retroinformación o retroalimentación. Con esto hemos visto el tema comunicación. Nos vemos en la que sigue.